Vamos a hablar primero de los medicamentos antimicrobianos en general y después nos vamos a ir enfocando en los diferentes tipos de antimicrobianos. Eh, en general, aquí para que trabajen adecuadamente los antimicrobianos, deben aprovechar las diferencias bioquímicas entre los microorganismos y el ser humano. Estos son eficaces en el tratamiento de las infecciones a causa de su toxicidad selectiva, es decir, que trabajan contra el microorganismo invasor, pero no deben tener acción contra el ser humano. Ahora, al hablar de microorganismos o al hablar de antimicrobianos, estamos hablando en general de cualquier medicamento que sirve para eliminar un microorganismo, ya sea bacteria, hongo, virus, parásito, etc. Entonces, todos los antimicrobianos van a trabajar contra un microorganismo. ¿Ok? Ya después vamos a ver los que trabajan contra bacterias, contra hongos, contra virus. Pero en general todos se les puede conocer como antimicrobianos. Les digo esto porque normalmente hablamos de antibióticos y los antibióticos son para bacterias. ¿Sí? Entonces, todos los antibióticos son antimicrobianos, pero no todos los antimicrobianos son antibióticos. Es como decir que todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares. ¿Ok? Entonces, no son sinónimo. Antibiótico no es igual a antimicrobiano. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a seleccionar o cómo vamos a saber cuál es el antimicrobiano más específico o el que mejor puede trabajar en una situación dada? Ok. Para esto, tenemos que saber primero a qué le vamos a tirar, ¿no? Si no sé a dónde voy, pues no importa qué camino tomar. Por eso es necesario saberlo. Y para esto tenemos diferentes técnicas con las cuales podemos discernir qué tipo de microbio es con el que estamos trabajando, al que estamos combatiendo. Desde lo más sencillo a lo más complicado tenemos la visualización en microscopía directa. En esta técnica lo que estamos viendo directamente es el microbio, es el microorganismo. Y es muy certera porque lo estamos viendo, porque ahí está. Pero no todos los microorganismos se pueden ver a través de microscopio, o no todos son accesibles para un microscopio normal. ¿Sí? Lo que sigue de ahí es el cultivo. El cultivo o identificación a través de cultivo nos va a servir porque sembramos, literalmente se siembra una porción de ese microorganismo en un ambiente donde pueda crecer. Generalmente es agar o es un gel que tiene nutrientes y se mantiene a una temperatura similar a la corporal, 37 grados, en un ambiente controlado. Esto le da al microorganismo todos los nutrientes y todas las condiciones para que pueda crecer. Y al crecer vemos qué características tiene, qué color tienen las colonias, qué número tienen, qué reacciones causan en el huésped, etc. Y con eso se identifica el microorganismo causal. De hecho, para los químicos hay algunas aplicaciones para teléfono que le toman una foto al cultivo y les identifica qué tipo de cultivo es, dependiendo de esas características. Otra es la detección de los antígenos microbianos en sangre. Entonces, en este tipo, en la tercera, no estamos encontrando el microorganismo como tal y no lo estamos cultivando tampoco, sino que estamos encontrando fracciones de ese microorganismo que son las que nos van a producir enfermedad. Y de esa manera sabemos con qué tipo de microorganismo estamos tratando. ¿Se acuerdan? Me imagino que algunos de ustedes han visto esas series tipo CSI, ¿sí? O Criminal Minds o ese tipo de series, donde están persiguiendo a alguien y de pronto se encuentran un guante, por ejemplo. Ah, no, pues resulta que este guante solamente se fabricaron 10 en todo el mundo y de las 10 personas que los compraron hay una que vive aquí a 2 cuadras. Ah, pues ese es. ¿Sí? Ese es el culpable porque este guante solamente pudo ser de él. Ah, pues es lo mismo. Los antígenos son fracciones o son porciones de las bacterias, de los virus, de los microorganismos en general, que los identifican porque son solamente de ellos. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del COVID que estamos viviendo ahorita, como es un virus, es muy pequeño, no se puede visualizar con microscopía directa.
y no hay todavía cultivos específicos para ese virus, no se han desarrollado. Pero ya tenemos pruebas de detección de antígenos, que son las que usamos normalmente. Y estas pruebas de detección de antígenos nos dicen, encontramos la proteína S de la cubierta del virus, ¿sí? Porque es nada más de ese virus, no hay otro virus que lo tenga. Pues, tal vez no encontramos el virus completo, pero encontramos esto y con eso podemos identificar. Otro es la detección de ARN o ADN microbiano. Esta también es una técnica un poco más cara, no está tan disponible, pero es más certera porque están encontrando pues, literalmente el material genético de ese microbio. Y con eso se hace el diagnóstico certero. La desventaja aquí es que primero tenemos que saber que ese ADN es de ese microbio. Entonces, en caso de pruebas nuevas, de virus nuevos, de bacterias nuevas, que no se tiene todavía secuenciado el ADN, pues no se va a encontrar. En el caso, por ejemplo, del COVID, de lo primero que se pusieron a trabajar los científicos a nivel mundial fue precisamente en secuenciar el genoma del virus, para tener toda la información genética de ese virus y en base a eso se desarrollaron las pruebas genéticas y más adelante las vacunas contra el virus. Y por último, la detección de respuesta inmunitaria del huésped. Este generalmente está más accesible, dependiendo del tipo de microbio, puede ser más accesible, puede ser más barata, en lo general lo son, pero la desventaja aquí es que estás encontrando las pistas después de que se cometió el crimen, por decirlo así, porque lo que estamos encontrando es la respuesta inmunitaria del cuerpo. Entonces, no estás encontrando el virus o la bacteria, estás encontrando las secuelas que dejó en el cuerpo, las defensas que dejó en el cuerpo este virus o esta bacteria o este hongo. Y para poner un ejemplo, igual el mismo COVID, hemos tenido muchos casos, por ejemplo, que llega el paciente, se hace su PCR que detecta el antígeno y sale positivo, ¿no? Se le dice, ¿tiene contacto con alguna persona? ¿Alguien en su casa ha desarrollado síntomas? Pues es que mi esposo vive conmigo y estamos juntos todo el tiempo, pero él no tiene nada, no tiene ningún síntoma. Ah, bueno, tráigalo para hacerle la prueba a él también, porque viven juntos, ¿no? Entonces llega el esposo no tiene ninguna molestia ni nada, le hacen la prueba de antígenos y sale positiva. ¿Por qué? Porque esa persona ya se expuso al microorganismo y su cuerpo creó defensas, aunque no tuviera síntomas. ¿Sí? Entonces, esta prueba no es tan específica porque lo que nos detecta es la respuesta inmunitaria, es la respuesta del cuerpo a las infecciones. Y por lo mismo, en un caso, por ejemplo, de una persona que tenga un sistema inmunitario comprometido, como los niños chiquitos, pacientes con quimioterapia, pacientes con cáncer, mujeres embarazadas, etcétera, la respuesta inmunitaria va a ser menor o no va a tener respuesta inmunitaria. Y el paciente va a tener la infección y no la vamos a poder detectar porque no hay antígenos. ¿Sí? Doctor, Manda. en el caso del COVID, ya ve que a veces salen como los la respuesta inmunitaria que le hacen en los laboratorios, sale Ajá. como que hay como, es una palabra intermedia entre negativo y positivo, como que no está eh, comprobado, es que se me fue la palabra, es como, Indeterminado o algo así. ajá, sí, Ah, como ok. que del todo, o sea, no está No es muy... ni positivo ni negativo en cuestión Ah, de los ok. resultados, pues. Bueno, Pero mi pregunta es que si con qué se guiaban aparte los síntomas, porque me imagino que a lo mejor por la, por la coagulación y todo eso. bueno, en el caso específico del COVID, ahí hay consideraciones especiales porque el COVID, además de ser bueno, es un virus que tiene generalmente una respuesta inflamatoria, que lo relacionamos con neumonía, pues, pero en sí la fisiopatología del COVID va mucho más allá de una neumonía. Es una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, por eso los síntomas del COVID son muy variados. Hay gente, por ejemplo, que nunca tuvo problemas respiratorios, pero que le dio diarrea o que tuvo fiebres o que tuvo otros problemas, ¿no?
Entonces, ahí la clínica del COVID la hemos estado ajustando a través del tiempo y los síntomas predominantes o los síntomas determinados ahora es básicamente dolor de cabeza, fiebre y tos, que pues cualquier infección respiratoria te los puede dar, ¿no? Entonces, con esos tres, dos de esos tres, ya podemos hacer la prueba. Ahora, hay diferentes pruebas, ¿sí? Está la PCR en tiempo real, que es la prueba definitiva que estamos usando ahorita, que es del tipo 3, que es detección de antígenos microbianos, porque van a buscar el antígeno. Y esa generalmente dan la respuesta como positivo o negativo, o sea, sí o no. No mucho, poquito, nada, o hay tanto o no hay tanto. Es una prueba que se conoce como, ese tipo de pruebas se conocen como cualitativas, porque dan una cualidad, o sea, o lo hay o no lo hay. Y hay otro tipo de pruebas que generalmente son estas de detección de respuesta inmunitaria, que son cuantitativas, es decir, te dicen cuánto hay. Hay mucho, poquito, nada, hay tantos miligramos, hay tantos centímetros, etcétera. Y en el caso del COVID, las pruebas de detección de antígenos generalmente se van a IgG e IgM. ¿Sí? Entonces, hacen las dos pruebas y en el caso, por ejemplo, de que una salga positiva y la otra negativa, dependiendo del tiempo de inicio de los síntomas, puede salir como en duda o en sospecha de, ¿sí? Que no está confirmado. A lo mejor por ahí va la pregunta. Porque las PCR son Ajá, sí o no. eso. Y los antígenos sí pueden venir como, este salió positivo y este negativo, este salió más alto y el otro salió más bajo. Bueno, ahí ya depende cómo lo vamos a interpretar, porque hay antígenos, este, el IgG es la gamma globulina, que son antígenos de respuesta rápida, y la macroglobulina, que es IgM, son antígenos de respuesta crónica. Entonces, a veces nos sale que el de crónico está positivo y el de la respuesta aguda ya salió, o sea, ya está negativo. Eso significa que el paciente lo tuvo, pero ya no está activo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a veces los dos salen bajos, pero salen positivos, a veces los dos salen altos, y ya depende cómo lo vamos a interpretar. Por eso los mismos laboratorios, cuando te dan la respuesta, te dice salió en tanto, y abajo debe de venir la interpretación, cómo lo vas a interpretar. ¿Ok? Y al ser tipo de pruebas como la 5, que es detección de respuesta inmunitaria, dependen de la respuesta inmunitaria. Entonces, un paciente puede tener un curso totalmente asintomático, nunca tiene ninguna molestia y salen las pruebas positivas, pues. Y eso lo vemos muy frecuente, sobre todo cuando en una familia alguien cae con un caso grave y los familiares empiezan a hacer las pruebas y no falta alguno que nunca tuvo síntomas, pero fue el que trajo el virus a la casa. Y ese virus se lo pasó al abuelito, a la abuelita, a la tía, quién sabe, y a la tía pues sí le fue mal. Entonces, por algún lado tiene que llegar y en ese caso pues el que llegó no sabía que lo traía. ¿Sí? Esa es la importancia de la prevención en el caso específico del COVID. En otros casos, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes le han hecho las pruebas de reacciones febriles. Son muy frecuentes. Las pruebas de reacciones febriles, como decía un maestro de nosotros, sirven para tres cosas. Para nada y para nada. No sirven las reacciones febriles. De hecho, en las guías de práctica clínica ya ni siquiera están dentro de las pruebas de diagnóstico, porque al ser reacciones, entran en el tipo de pruebas número 5 y es una prueba contra la reacción del cuerpo. Ahora, ¿quién de ustedes, por ejemplo, en sus 20 y algo años de vida, o 10 y algo años de vida, o 30 y tantos años, no sé cuántos tengan, algunos sí se ven más correteados que otros, ¿quién de ustedes no se ha comido un taquito de tortilla de harina con frijol y una rebanada de queso fresco? Ustedes van a la tienda y piden una pieza de queso fresco y se las venden, ahí está. Pero generalmente ese queso es local, o sea, alguien lo hizo en alguna casa y lo vendieron en la tienda y no está procesado, no está pasteurizado, etcétera. Pero está bien bueno, ¿no? Ya con eso tenemos exposición a la brucela. Y quién sabe, a lo mejor nunca tuvimos brucela, pero se hacen la prueba de reacciones febriles y sale positivo para brucelosis. Y nunca tuvimos problema. Por eso la detección de respuesta inmunitaria no siempre está tan indicada, pero es más fácil de obtener. ¿Sí?
Entonces, para esto, bueno, tenemos diferentes pasos. El primero es la identificación del organismo infectante. Aquí, la caracterización del organismo es decisiva para elegir el fármaco, como dicen en el rancho, ¿no? Según el sapo o la pedrada. Una de las pruebas más sencillas y más fáciles de realizar es la tinción de Gram, porque primero nos va a separar los que absorben la tinción y los que no. Los que absorben la tinción de Gram son Gram positivos y los que no son Gram negativos. Y después de esto nos va a decir qué características morfológicas tiene ese microorganismo. Si es un coco, si es un bacilo, si está aglutinado, etcétera. Y además de esto, el cultivo del microorganismo para llegar a una conclusión diagnóstica es más certero. Y para identificación definitiva, la detección de sus antígenos, el ADN y la respuesta inmunitaria del huésped, como ya vimos ahorita. El otro punto es el tratamiento provisional antes de identificar el microorganismo. En este caso, tenemos dos puntos importantes. Es el tiempo de evolución y la elección de un fármaco específico. En lo que se refiere a la cronología de la infección, en aquellas enfermedades agudas de origen desconocido o que presenten características muy, muy específicas, como en el caso de las meningitis, por ejemplo, podemos empezar un tratamiento antes de tener el diagnóstico definitivo porque ya sabemos qué tipo de germen es el que causa ese tipo de infección. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una infección de vías urinarias, sabemos que en lo general son gram negativos, sabemos que el germen causal más frecuente es el E. coli y pues damos un tratamiento para E. coli. ¿Sí? Incluso en muchas ocasiones no necesitamos siquiera hacer pruebas de identificación del microbio, porque ya sabemos que la gran mayoría son de ese tipo de antibióticos, son de ese tipo de gérmenes. Y de eso va a depender la elección del fármaco. Debe hacerse siempre en función del lugar de la infección, la historia del paciente, pues es muy necesario hacer una buena historia clínica para separar los que son unos de otros. Debe hacerse, en las infecciones graves puede ser necesario iniciar el tratamiento empírico, es decir, con medicamentos de amplio espectro, que sepamos que le pueden pegar a diferentes gérmenes. Y si se conoce la determinada asociación de un microorganismo en el contexto clínico, pues se nos hace más fácil, como les ponía el ejemplo de las infecciones de vías urinarias. Después de esto, acompañando esto, es importante determinar la sensibilidad del antimicrobiana, es decir, cómo va a trabajar el medicamento con la infección. Y generalmente dividimos este tipo de medicamentos en dos tipos, que son bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos detienen el crecimiento y la replicación del microorganismo, dándole chance a que el cuerpo se defienda con sus propias herramientas. El problema es que si se suspende el tratamiento o no se logró una erradicación completa, el germen no se ve afectado en nada y puede volver a crecer y puede volver a dar problemas. Y los bactericidas, estos van directamente a destruir el microorganismo. Primero, pues pueden ser que destruya la pared, que destruya la membrana, etcétera, pero van a destruir el microorganismo. Estos son de elección sobre todo en aquellas situaciones graves o en infecciones graves, porque destruye la bacteria completa. Entonces ya no le da chance de volver a crecer. Como vemos aquí en el gráfico, si tenemos una infección y no la atendemos, la replicación cada vez va creciendo de forma geométrica y tenemos más y más y más y más. Entonces, si al momento de meter un antibiótico, si es un bactericida, este antibiótico le va a pegar a la bacteria hasta que la destruye totalmente. Y si es un bacteriostático, la va a agarrar nada más mientras el cuerpo se defiende con sus propias armas. El problema con Doctor, los bacteriostáticos es que si el cuerpo no tiene recursos para defenderse, pues no van a actuar. una duda, y en el uso de los bacteriostáticos es como en infecciones más leves. No necesariamente. Los bacteriostáticos, como dice su nombre, agarran la bacteria, ¿no? Pero en algunas situaciones graves, a veces es el único opción de tratamiento. Entonces, hay bacterias que solamente son sensibles a cierto tipo de antibióticos
y un bactericida no le va a hacer nada, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener que usar un bacteriostático, aunque sepamos que no va a ir a destruir la bacteria, y lo que podemos hacer es mejorar las condiciones del paciente para que éste se recupere más rápido. Como en el caso, por ejemplo, bueno, no es exactamente como tal, ¿no? Pero en el caso de los niños que tienen infecciones respiratorias recurrentes, que los papás le compran Cevalin, por ejemplo, que es la vitamina C, para ayudar a mejorar las defensas. El efecto en sí no es tan fuerte, ¿no? Que digas tú, ya la hice, ya me tomé mi Cevalin. Pero sí le ayuda a que el cuerpo se defienda más rápido. Entonces lo que estamos haciendo es ayudarle al cuerpo a que se defienda y a veces ni siquiera ocupamos antibióticos. ¿Eh? Entonces, para ponérselo de Doctor, manera... Mande. ¿y las bacterias se pueden hacer resistentes también a los bacteriostáticos, a estos no? Sí, de hecho ahorita vamos para allá también. ¿Eh? Entonces, para ponérselo de manera más gráfica, pues ahí está. El bacteriostático está agarrando a la bacteria, si no te me vas a ningún lado, mientras el bactericida le pega bien fuerte para eliminar la bacteria. ¿Ok? Si ustedes tienen un bactericida muy débil, pues le va a decir, ay no, quítate, chu, chu. Y la bacteria pues no se va a hacer nada. ¿Eh? Va a seguir creciendo, va a seguir atacando. Y igualmente, si tienen un bactericida leve o que no tiene un efecto muy bueno, pues se le va a soltar la bacteria y va a ser su despapalle de todas maneras. Por eso debemos de seleccionar el medicamento necesario para atacar adecuadamente a esos gérmenes. Para esto tenemos que cumplir con dos compromisos o dos características, que es la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. ¿Ok? Aquí sí estamos hablando de antibióticos, o sea, estamos hablando de bacterias, pero se puede aplicar el mismo término a los diferentes gérmenes, ya sean virus, bacterias, etc. Entonces, la concentración inhibitoria mínima nos habla de un bactericida, es la concentración más baja que tiene un antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano. Para que el tratamiento sea eficaz, la concentración de antibiótico en los líquidos corporales debe de ser mayor a lo mínimo. ¿Sí? De otra manera es como si tuviéramos este muchacho que está agarrando la bacteria, pero se cansa muy luego y no va a tener con qué. Y por el otro lado, la concentración bactericida mínima es la concentración más baja del fármaco antibacteriano que consigue una disminución del 99% en el recuento de colonias después de la incubación. Entonces, para esto necesitamos que el medicamento elimine prácticamente la totalidad de las bacterias en un periodo menor de 24 horas. ¿Ok? Toda concentración que no logre esto no va a llegar a la concentración bactericida mínima y no va a ser útil. ¿Ok? Ese es el tipo de casos, como mencionaba Cindy, que van a hacer que las bacterias formen resistencia. ¿Ok? Ya sea para un bacteriostático con la concentración inhibitoria mínima o un bactericida con la concentración bactericida mínima. Pues cualquiera de estas dos situaciones va a hacer que el uso del medicamento, más que un beneficio, se vuelva un perjuicio, porque vamos a hacer gastar al paciente, le vamos a dar medicamentos y todo, y la respuesta va a ser lo contrario. Doctor, pero ¿de qué tal, o sea, cuál es la manera en que la bacteria crea tolerancia al fármaco? Bueno, aquí, ahorita lo vamos a ver también, pero en general depende de muchos factores. Las bacterias, los virus, los gérmenes en general, son seres vivos, ¿no? Bueno, si se les pudiera llamar así. Los virus, por ejemplo, no tienen ni núcleo, ¿no? Las bacterias por lo menos tienen núcleo y tienen pared celular. Pero los virus ni siquiera se les puede llamar seres vivos, simplemente es un masacote de moléculas. Pero ese masacote de moléculas de material genético se adapta y aprende. Entonces, las bacterias, por ejemplo, pueden producir enzimas que inhiben o que destruyen algunos antibióticos. Algunas bacterias, por ejemplo, algunos virus, como en el caso del COVID, se tienen esos antígenos de superficie, los antígenos S por spike. ¿Se han visto las imágenes, no? Que el COVID tiene como
como puntitas alrededor de la cubierta. Esa es la proteína S, es el spike, y esa es la que reconocen las pruebas, y es donde se están fijando las vacunas. Entonces, ¿qué pasa si el virus de pronto cambia su proteína S por otra? Pues ahí ni la prueba de diagnóstico va a ser efectiva, ni el tratamiento va a ser eficaz. ¿Sí? Porque también evolucionan, son seres vivos, tienen material genético y evolucionan con el tiempo. De manera natural y de manera artificial también. ¿Sí? De hecho, el caso del COVID, por ejemplo, ya ven que es un virus nuevo, es un virus que es una zoonosis porque proviene de un animal, y es un virus que ha estado ahí durante muchísimos años, muchos cientos de años. Pero ¿qué pasa? Que hubo una mutación en ese virus y le dio la capacidad de infectar al humano. ¿Sí? Y se vino todo este show que tenemos encima. Entonces, así como tiene una mutación para un lado, puede mutar para otro lado y puede hacerse más sensible, mutaciones cambian. No necesariamente un avance, es un cambio, pero depende cómo se va a adaptar. ¿Sí? Entonces, continuando, tenemos que ver también el efecto del lugar de la infección sobre el tratamiento. En este caso específico, la barrera hematoencefálica. En general, el medicamento va a viajar en la sangre. O sea, nosotros, ya sea que se administre vía oral, intravenosa, intramuscular, como sea, el medicamento, la finalidad es que se absorba a la sangre y la sangre la distribuye entre el resto de los tejidos. Como decir, ¿cómo sabe el medicamento dónde tengo la infección? La verdad es que no sabe. Va para todas partes y va a ir a atacar donde donde pueda trabajar. Entonces, en el caso de algunos tejidos, como la próstata, el cuerpo vítreo y el sistema nervioso central, estas barreras naturales son más estrictas, son más herméticas. Y en especial la barrera hematoencefálica. Está formada por una capa simple de células endoteliales, pero dispuesta a modo de tejas. En el resto del organismo, esa capa de células endometriales, que son endoteliales, ya andaba por otro órgano, endoteliales, están dispuestas de manera que una sigue a la otra, o sea, empieza una aquí y la otra acá, y luego la otra y la otra. Entonces, entre cada una hay unas pequeñas separaciones que son como ventanas, y por ahí es donde se filtra, donde se mueven este, los, los diferentes sustancias que viajan en la sangre, proteínas, nutrientes, etc. En el caso de la barrera hematoencefálica, la diferencia está que en lugar de que empiece una y termina la otra, se sobrepone. Entonces no hay ninguna separación entre una célula y otra y no hay ventanas por donde puedan pasar. Las únicas fenestraciones, se llaman esas ventanas. Las únicas fenestraciones que pueden tener son muy pequeñas y solo dejan pasar moléculas muy pequeñas como la glucosa, aminoácidos, etc. Entonces no le dan chance de que entren muchas moléculas grandes como proteínas, por ejemplo. Entonces, para lograr que el medicamento penetre hacia el líquido cefalorraquídeo, es decir, hacia el sistema nervioso central, es necesario que cumpla algunas características. Van a entrar medicamentos que tengan una liposolubilidad, es decir, que puedan disolverse en lípidos, en grasa. De esta manera pueden atravesar los fosfolípidos de las células endoteliales y entrar al líquido cefalorraquídeo. De este tipo de medicamentos son las quinolonas y el metronidazol, que son muy efectivas para infecciones del sistema nervioso central, mientras que otros, que incluso pueden ser bactericidas, como los beta-lactámicos, no entran al sistema nervioso central. Entonces, no vamos a tratar una meningitis con amoxicilina porque no le va a pegar, no va a llegar. Pues. Pero tomando lo anterior, usando este tipo de medicamentos beta-lactámicos, no llegamos a la concentración bactericida mínima y el medicamento no va a trabajar. También el peso molecular del fármaco es importante porque fármacos más complejos, más grandes, va a ser más difícil que atraviesen la barrera. Y la unión del fármaco a las proteínas.
Las proteínas séricas, principalmente la albúmina, hagan de cuenta que es como el Uber de las proteínas, ¿sí? Las proteínas libres, como la albúmina, funcionan de transporte. Hacen que se peguen algunas moléculas, como en este caso medicamentos, o glucosa, hormonas, etc. Y al estar viajando en la molécula, en la albúmina, esa molécula pierde acción porque está unida a la proteína, ¿sí? Es como si fuera adentro de un carro, pues no puede entrar ustedes no pueden entrar a una casa dentro del Uber, se tienen que bajar del Uber, ¿sí? Entonces, para que este fármaco esté activo, tiene que estar libre de proteínas. De esa manera sí pudiera entrar al líquido cefalorraquídeo, pero mientras esté unido, no puede entrar. Y otros factores que son relacionados con el paciente también son importantes. Como hablamos ahorita, el sistema inmune es vital porque los bactericidas no van a trabajar sin el sistema inmune, ¿sí? Situaciones como el alcoholismo, la diabetes mal controlada principalmente, la infección por VIH, la malnutrición, el tratamiento con inmunosupresores en el caso de padecimientos reumáticos como la artritis o el lupus, pacientes con edad avanzada. Todo esto puede influir en el estado inmunitario del paciente y va a hacer que la función de los antibióticos no sea completa, ¿eh? Sobre todo los bacteriostáticos. En el caso de las disfunciones renal y hepáticas, es principalmente por el efecto de eliminación del medicamento, ya que las vías renal y hepáticas, principalmente la renal, son las principales vías de eliminación de medicamentos. Entonces, si ese medicamento, si esa función no está al 100, si está cada vez bajando, generalmente no nos va a dar problemas. Pero cuando llega al 10% o menos de su reserva normal, ahí el medicamento no se va a eliminar. Y lo que va a pasar es que cuando el paciente se tome una pastilla, esa pastilla va a durar mucho más del tiempo en el que se va a tomar la siguiente. Entonces, se toma la siguiente y todavía no se elimina la primera y así se va sumando el efecto. Entonces, en casos de tratamientos crónicos, tratamientos muy largos, ponemos mucho riesgo en el paciente porque ese paciente se está intoxicando con el medicamento. Entonces, esto nos obliga a, a modificar las dosis. Por eso los medicamentos que tienen eliminación renal, por ejemplo, te van a decir ajustar dosis según la función renal en tanto. Una función renal del 10%, dar tanto de medicamento. En caso de la disfunción hepática, por ejemplo, si el paciente tiene hepatitis, tiene cirrosis, tenemos que tomar en cuenta que el medicamento tampoco se va a eliminar igual y va a ser la misma historia. Pues tenemos que ajustar la dosis dependiendo de esas situaciones. Otros problemas, hipoperfusión, pues como mencionamos ahorita, el fármaco no sabe a dónde va a trabajar. El fármaco, el paciente se lo toma y se va a la sangre y ahí se va para todas partes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen insuficiencia vascular, que tienen varices, que retienen líquidos, que tienen problemas circulatorios en general? Pues el antibiótico que viaja en la sangre no va a llegar porque la sangre no va a llegar a la infección. En el caso de los diabéticos es bien frecuente que se lesionan, y si es un diabético crónico que tiene este tipo de problemas de hipoperfusión, cuando se lesiona, una herida chiquita se infecta porque está expuesta y la infección empieza a crecer muy rápido porque no tiene los nutrientes para defenderse. De entrada, no llegan las defensas propias del huésped y esa infección empieza a crecer y crecer y crecer. Y cuando le damos antibiótico, tampoco llegan los antibióticos porque los antibióticos también viajan en la sangre, ¿sí? En el caso de la edad, tiene mucha relación con la disfunción renal, sobre todo, y en aquellos pacientes recién nacidos o niños que en los niños, por ejemplo, no debemos usar tetraciclinas porque afectan el crecimiento óseo. Jóvenes, lo voy a dejar aquí porque ya me van a llegar los 40 minutos. Cierro la sesión, inmediatamente volvemos a empezar, ¿sale? Tenemos que tomar en cuenta el proceso de crecimiento. Y en el caso específico de los niños, no se debe usar tetraciclinas hasta que termine la adolescencia porque estas afectan el crecimiento.
pueden dar problemas de crecimiento, nos pueden dar malformaciones, y en especial en los dientes. Y esas malformaciones o sus problemas de crecimiento van a dejar secuelas permanentes. Una situación muy especial para seleccionar el tipo de medicamento es el embarazo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que todos los antibióticos van a atravesar la placenta, es decir, todos los antibióticos van a llegar al feto. ¿Sí? Puede que sean en menor cantidad porque el flujo sanguíneo es menor, pero debemos tomar en cuenta que si se lo doy a la mamá, lo va a recibir el bebé. Generalmente los efectos adversos, sobre todo efectos severos, son raros, pero al estar hablando de un producto de un embarazo, pues cualquier efecto, por más raro, por más mínimo que sea, va a llevar consecuencias. Y en algunos casos esas consecuencias van a ser permanentes también. En el caso, por ejemplo, de las tetraciclinas, como vimos aquí arriba, nos puede dar displasia dentaria, inhibición del crecimiento óseo, intrauterino, que va a dar lugar a bajo peso, a malformaciones congénitas. Ciertos antihelmínticos son embriotóxicos y teratógenos, pueden producir malformaciones también. Y los aminoglucósidos tienen un efecto ototóxico en el feto. Entonces, el uso de medicamentos aminoglucósidos pues va a quedar muy a riesgo, ¿sí? O a criterio del médico. Para esto, desde hace muchos años, la FDA creó una clasificación para saber qué tipo de medicamentos o cuál es el riesgo del uso de estos medicamentos durante el embarazo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los medicamentos de categoría A, son medicamentos que se ha demostrado que el efecto, que no hay riesgo para el feto humano o la posibilidad es muy remota. ¿No? Desgraciadamente, los medicamentos categoría A son muy raros, son de los menos frecuentes. ¿No? Los categoría B, no tenemos algún estudio controlado, no se sabe a ciencia cierta, pues, que haya un riesgo. Pero los estudios en animales sugieren que el potencial tóxico es leve. Entonces, en este caso, si sabemos que la ventaja que podemos tener con el medicamento es mayor que el riesgo, adelante. O sea, se van a utilizar siempre que sean necesarios, sin buscarle mucho problema. Dentro de esos están los beta-lactámicos, los que tienen inhibidores, las cefalosporinas, etc. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del metronidazol, es un medicamento, es un antiparasitario también, que se puede usar con confianza en los últimos 2 trimestres, pero no se debe usar en el primer trimestre. Entonces depende también del tiempo del embarazo. Los de tipo C tienen una toxicidad demostrada para fetos de animales y no sabemos en sí a ciencia cierta el riesgo en el humano. Entonces, este tipo de medicamentos se van a utilizar bajo criterio del médico cuando el beneficio esperado sea mayor al riesgo. ¿Sí? Si no es necesario, pues no los usamos. Y si fuera necesario, vamos a evaluar si el riesgo lo vale. ¿Sí? La gran mayoría de los medicamentos van a entrar en estas dos categorías, B y C. Incluso, por ejemplo, el paracetamol es categoría C. Algunas vitaminas son categorías B. ¿Sí? Eso más que nada es para proteger a la paciente de que no los tome de manera indistinta. ¿Sí? Los va a tomar bajo indicación del médico. La categoría D habla de un riesgo humano presente, aunque los beneficios compensan sus riesgos. Este tipo de medicamentos, dentro de este tipo entran las tetraciclinas y aminoglucósidos, que como vimos ahorita, sabemos que son medicamentos que pueden dar problemas. Pero en el caso de que no haya otras opciones o de que sean los únicos medicamentos que pudiéramos usar y el riesgo, aunque el riesgo sea mayor, pero no hay otras opciones, pues los podemos usar. ¿Sí? Y en la categoría X, aquí el riesgo fetal humano es presente, es obvio, y los beneficios nunca van a compensar los riesgos. Entonces, este tipo de medicamentos no se deben usar en el embarazo porque no hay beneficio que sobrepase el riesgo. Aquí entran, por ejemplo, las quimioterapias, algunos medicamentos para infecciones graves de amplio espectro, etc. Y pues nada más sobre caso muy necesario. ¿Sí?
También tenemos que hablar de la seguridad del fármaco. O sea, si este fármaco no solamente le puede, como vimos, una de las características de los antimicrobianos es que le deben pegar al germen, pero no pegarle al cuerpo, ¿no? Al paciente. Y dentro de estos medicamentos, las penicilinas se encuentran dentro de los menos tóxicos, es decir, los que podemos usar con más seguridad, salvo que el paciente tenga efectos adversos directos a la penicilina. Otros antimicrobianos, como el cloranfenicol, son menos específicos y se reservan para infecciones que son graves o que no funcionan otros antibióticos por los efectos tóxicos, principalmente el cloranfenicol, por el riesgo de anemia plástica. Entonces, ahí pues es ver qué tanto beneficio le podemos sacar al medicamento comparado con su riesgo. Y dentro de las complicaciones del tratamiento antibiótico están, primero que nada, la hipersensibilidad, que suele ser uno de los efectos adversos más frecuentes y más rápidos, que notamos más rápido. En este caso, las penicilinas son los de los antibióticos que generan más hipersensibilidad, que puede ser desde una urticaria, un rash, una comezón, hasta, hasta una choque anafiláctico. Y en la mayoría de estos casos, no depende tanto de la concentración, simplemente que esté el medicamento en el cuerpo. Puede ser una pastilla, pueden ser 2 pastillas, y es la misma reacción que si se tomara 10. Entonces, en el caso de las penicilinas, bueno, de la hipersensibilidad en general, va a depender de cómo el cuerpo reacciona. En el caso de la toxicidad directa, es porque sabemos que el medicamento puede dar problemas, como el cloranfenicol. Y aquí las concentraciones séricas elevadas de algunos pueden producir toxicidad dependiendo de esa misma concentración sérica. Los aminoglucósidos, como les decía, pueden provocar ototoxicidad al interferir con la membrana de las células ciliadas. Otras complicaciones es la sobreinfección, sobre todo en el caso de antimicrobianos de amplio espectro o combinaciones de antibióticos, porque como dijimos ahorita, el antibiótico no sabe a dónde va a ir a parar. Entonces, ¿qué pasa? Que usamos un antibiótico de amplio espectro para pegarle a cualquier cosa, pero al pegarle a cualquier cosa también le pegamos a las bacterias buenas o a los microorganismos buenos. Aquí muchos de los más frecuentes es el problema en la flora microbiana normal del intestino. Pues, a lo mejor a ustedes les ha tocado que tienen una infección de vías urinarias, de la garganta, de los pulmones, etcétera, y les dan un antibiótico y después del antibiótico se les suelta el estómago y viene una diarrea. ¿Sí? Y dicen, es que el antibiótico te da diarrea. No, no directamente. Lo que pasa es que el antibiótico funciona para las infecciones, va a matar los microorganismos. Y los lactobacilos que tenemos en el intestino también son microorganismos. Entonces, esos lactobacilos van a ayudar a digerir los lácteos, de ahí su nombre, pero si no los tenemos, pues el cuerpo no va a absorber esos nutrientes y se van a ir derecho. Doctor, ¿qué quiere decir que sean de amplio espectro? De amplio espectro se refiere a medicamentos que actúan contra diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar más adelante de los beta-lactámicos, como la penicilina, por ejemplo. La penicilina trabaja de cierta manera, ¿no? Te lo vamos a ver. Y así es como trabaja, ese es su efecto. ¿Por qué? Porque le va a pegar a ese tipo de gérmenes. ¿Okay? Los medicamentos de amplio espectro es porque tienen efectividad contra diferentes tipos de gérmenes. Entonces, a veces los usamos casi de manera indiscriminada porque dices, pues si no le pego con este, le pego con el otro, ¿no? Si no es una bacteria, si no es esta, va a ser la otra y de todas maneras le voy a pegar. Y esto lo vemos bueno, desgraciadamente yo lo veo frecuentemente en muchos médicos que trabajan en consultorio, que trabajan por su cuenta, que no le rinden cuentas a nadie, y de pronto te llega un paciente que tuvo una gripa, que tuvo una faringitis, y le recetan una quinolona o le recetan, ¿cómo se llama? Levofloxacino, por ejemplo, para una infección de la garganta. ¿Qué pasa? Pues sí, le dan levofloxacino y claro que le van a pegar a la infección,
Y también le van a pegar al tubo digestivo y le van a pegar a la piel y le van a pegar a muchas otras cosas, porque es de amplio espectro. Como hay un dicho por ahí que dice, quieren matar mosquitos con un cañón. Pues sí, lo vas a matar y vas a matar a toda la gente que está cerca de ese mosquito también. Esos son los medicamentos de amplio espectro. A esto me refería. Hay medicamentos, por ejemplo, como en el caso de las penicilinas, que están aquí. ¿Dónde están? Están. Que las penicilinas trabajan en la inhibición de la pared celular. ¿Ok? Entonces, el medicamento va a trabajar aquí sobre la pared, va a hacer que se debilite la pared y al debilitarse, la membrana y todos los órganos internos de la bacteria van a quedar expuestos y se van a morir. Por eso es un bactericida. Hay otros medicamentos, por ejemplo, que trabajan dentro de la bacteria, que son inhibidores del metabolismo y no dejan que la bacteria se alimente, entonces se muere de hambre. Los inhibidores de la síntesis de proteínas van a evitar la replicación de las bacterias. Estos generalmente son bacteriostáticos y van a trabajar evitando que la bacteria se multiplique. Y así, entonces, estos medicamentos suelen tener un punto de acción muy específico o trabajar contra gérmenes muy específicos y contra otros no. Entonces, los de amplio espectro son así porque tienen diferentes mecanismos de acción y le pegan a diferentes bacterias, pero pues pueden ser bacterias buenas también.